Me llamo Britney y tengo 27 años. Había pasado años imaginando el momento. Finalmente respiraría sin que la presión me aplastara las costillas. El día en que elegiría mi vida sin pedir disculpas. Y ese momento llegó silenciosamente la mañana en que renuncié a mi trabajo. No hubo discurso dramático, ni portazo, solo un correo tranquilo y un dedo tembloroso suspendido sobre el botón de enviar. Durante años, trabajé horas extras, tragué insultos de clientes y viví dentro de un horario que trataba mi vida como un detalle sin importancia. Me decía a mí misma que era temporal, que ese cansancio era el precio de la estabilidad. Pero la estabilidad nunca llegó, solo un agotamiento más profundo. Así que me fui. 3 semanas después de agotar mis ahorros y de aterrorizar a cada voz práctica en mi cabeza, compré la casa de playa de mis sueños para sanar. No era una mansión, no del tipo que aparece en las revistas. Pero para mí, se sentía como un milagro hecho de luz del sol y aire salado. Las ventanas daban al agua azul infinita, con olas que susurraban en lugar del grito del tráfico. La primera noche, me senté descalza en la terraza de madera, viendo el horizonte derretirse en dorado, sintiendo algo desconocido, paz sin condiciones. Esa noche, justo cuando empezaba a creer que había escapado del ruido de mi pasado, sonó mi teléfono. El nombre de mi madre iluminó la pantalla y un nudo se formó instantáneamente en mi estómago. Casi lo ignoré, pero la culpa es un hábito terco. Contesté. Ella no me saludó. No preguntó cómo estaba. Su voz llevaba la misma autoridad de siempre. Ese tono que asumía mi obediencia antes de que hablara. Nos mudamos mañana. Tu papá dijo que está bien. Por un segundo, mi mente se negó a procesar la frase. Las palabras flotaban ahí, absurdas y pesadas. Me quedé paralizada. La habitación se sintió más pequeña de repente, el aire más denso, como si el océano mismo se hubiera retirado. Logré una risa débil y confundida, pensando que tenía que ser una broma, pero el silencio me respondió. Luego añadió. Más fría, más dura. Si no te gusta, puedes buscar otro lugar. La audacia de sus palabras golpeó como un impacto físico. Esta era mi casa, mi riesgo. Mi intento frágil de reconstruir una vida que nunca había sido realmente mía. Y aún así, de alguna manera, en su mente, ya era de ellos. Mi mano temblaba tanto que tuve que agarrarme del borde de la barra de la cocina. Viejas emociones regresaron, ira, incredulidad, esa conocida sensación de impotencia infantil. Al crecer, mis padres siempre trataron mis logros como propiedad común. Mis becas eran victorias familiares. Mi salario, apoyo familiar. Mis límites, inconvenientes. La distancia no había cambiado sus expectativas, solo las había retrasado. Pude escuchar débilmente a mi padre de fondo. Sin hablar, solo existiendo como refuerzo silencioso. Eso dolía más que si hubiera discutido. Debería haber protestado. Debería haber gritado. En cambio, años de condicionamiento obligaron a la cortesía a entrar en mi voz. Hice preguntas cuyas respuestas ya conocía. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Y mi espacio? Mi madre lo desestimó todo con un aire de derecho casual, hablando de mi hogar como si fuera un departamento vacacional que habían rentado. Cuando la llamada terminó, la casa que minutos antes había sentido como santuario ahora se sentía invadida, contaminada por el peso de su llegada. Caminé de un lado a otro en la sala durante horas, la rabia y el pánico luchando dentro de mí. Vender la casa era imposible. Dejarlos apoderarse, impensable. Cada escenario me dejaba acorralada. Pero debajo del miedo, algo más comenzó a formarse, una claridad lenta y constante. Por primera vez en mi vida, no estaba atrapada en su casa, bajo su techo, dependiendo de su aprobación. Esta vez, el terreno era mío. Las reglas eran mías. Y de repente, el temblor se detuvo. La ansiedad se endureció en determinación. Si querían reclamar mi paz, tendrían que enfrentarse a una versión de mí que nunca habían conocido. Al amanecer, mi shock se había transformado en un plan. Repetía las palabras de mi madre, nos mudamos mañana, una y otra vez, no como amenaza, sino como cuenta regresiva. Esperaban obediencia, acomodación, rendición. Esperaban a la misma Britney que se doblaba, que ajustaba, que sacrificaba. No tenían idea de cuánto había cambiado, de cuánto me había enseñado el silencio. Mientras la luz del sol inundaba la habitación, me paré junto a la ventana,
mirando las olas rodar infinitamente hacia adelante, imparables, sin pedir perdón. Mis padres creían que llegaban a ocupar mi casa. En realidad, caminaban directo hacia una lección años en preparación. Mis manos temblaban, pero sonreí. Preparé una sorpresa para su llegada. La mañana llegó envuelta en una calma engañosa, de esas que hacen que todo parezca inofensivo justo antes de que ocurra algo irreversible. Me desperté temprano, no por ansiedad, sino por un extraño enfoque eléctrico. El plan que había formado durante la noche estaba firme en mi mente, claro e inamovible. No habría gritos, ni explosión emocional que mis padres pudieran torcer para probar mi inestabilidad. Esto sería preciso, controlado, inolvidable. Me moví por la casa despacio, deliberadamente, como preparando un escenario. Cada objeto tenía un propósito ahora. Cada detalle importaba. Cuando el sol se elevó sobre el agua, pintando las olas de oro líquido, mi casa de playa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como una sala de juicio sin juez. Un lugar donde la verdad finalmente hablaría sin interrupciones. Mis padres llegaron exactamente como mi madre había prometido. Su SUV entró en la entrada con la confianza de quienes creen que se les espera. Observé desde la ventana, corazón firme, manos ya sin temblar. Mi madre bajó primero, inspeccionando la propiedad con satisfacción abierta, ya tratándola como suya. Mi padre la siguió, con esa misma expresión pasiva que había llevado toda mi vida. No cruel, no amable, simplemente ausente cuando más importaba. No tocaron la puerta. Claro que no. Mi madre la empujó y entró como una vencedora cruzando la meta. Britney, realmente deberías haber limpiado la entrada, llamó, su voz resonando por mi casa. La crítica llegó antes que el afecto, como siempre. Lo saludé con una sonrisa tranquila que de inmediato la desconcertó. Esperaba resistencia o entusiasmo forzado, no compostura. Esa fue la primera grieta. Antes de cualquier otra cosa, dije con calma. Preparé algo para ustedes. La curiosidad brilló en su rostro, rápidamente reemplazada por sospecha. Mi padre se movió incómodo, pero no dijo nada. Los guié a la sala, donde 3 carpetas gruesas descansaban ordenadamente sobre la mesa. La vista por sí sola cambió el ambiente. La expresión de mi madre se tensó. Los papeles nunca habían significado algo agradable en nuestra familia, a menos que los beneficiaran a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó. Recibos, respondí. Contratos, registros, todo lo relacionado con los últimos 10 años de mi vida. La confusión dio paso a la irritación. Se rió con desdén, moviendo la mano. Oh, por favor, Britney, no empieces con drama. Acabamos de manejar horas. Pero no reaccioné. Simplemente abrí la primera carpeta y la deslicé hacia ella. Dentro había páginas y páginas, transferencias bancarias, pagos de préstamos, facturas de servicios, gastos médicos, seguros, incluso conversaciones documentadas, números, fechas, pruebas. El color desapareció de su rostro a medida que la comprensión reemplazaba lentamente la arrogancia. Mi padre se inclinó, entrecerrando los ojos. El silencio se esparció pesadamente por la habitación. Rastreé cada favor financiero. Cada vez que me decían la familia ayuda a la familia, yo decía, con voz firme, casi distante. Cada pago de renta, cada emergencia, cada vez que mi independencia se posponía por su comodidad, la compostura de mi madre se fracturaba. ¿De verdad estás tratando de cobrarle a tus padres? Estoy estableciendo límites, corrigí. Legales y permanentes. Luego vino la segunda parte de la sorpresa. Coloqué una sola hoja encima de las carpetas, un documento formal, un contrato de renta temporal. Sus nombres ya impresos. Mi madre lo miró incrédula, luchando con la furia. Dijiste que te ibas a mudar, continué, pero esta es mi casa. Nadie vive aquí sin mis condiciones. Si se quedan como inquilinos. Temporal, condicional, respetuoso. La explosión que esperaba finalmente llegó. La voz de mi madre subió aguda e incrédula, lanzando acusaciones egoístas, ingratas, ridículas. El arsenal familiar de culpa y enojo. Pero ocurrió algo extraordinario. Por primera vez, sus palabras no tenían dónde aterrizar. Ya no controlaban nada. La casa, la situación, yo, mi padre, normalmente silencioso, habló al fin, con voz tensa. Britney,
Esto es extremo. No, respondí en voz baja. Lo extremo fue asumir que podían tomar mi vida cuando les conviniera. La confrontación se extendió dolorosamente, la realidad presionando contra expectativas que se negaban a colapsar con gracia. La ira de mi madre eventualmente dio paso a algo más raro, incertidumbre. Miró alrededor de la habitación, no con posesión, sino con el reconocimiento naciente de la exclusión. Llegaron creyendo que la autoridad los acompañaba. En cambio, encontraron un sistema cerrado que no podían dominar. Te amo, dije finalmente. La sinceridad de esas palabras los dejó en silencio. Pero el amor sin respeto es solo control con una máscara más amable. Eso termina aquí. No siguió gritería. No hubo salida dramática. Solo un silencio pesado e incómodo mientras mis padres se quedaban allí, despojados de las suposiciones que habían llevado durante décadas. El equilibrio de poder se había desplazado tanto que no quedaba espacio para discusión. Podían aceptar mis condiciones o irse. Por una vez, la elección era completamente suya, y completamente inútil. Cuando se dirigieron hacia la puerta, mi madre parecía más pequeña, mi padre más viejo. No derrotados, sino enfrentados a algo desconocido, la consecuencia. Los vi alejarse desde la terraza donde una vez soñé con paz, el océano rugiendo suavemente detrás de mí como un aplauso silencioso. El miedo que había definido mi vida durante tanto tiempo se disolvió en algo más ligero, más fuerte, certeza. Algunas victorias son ruidosas, explosivas, cinematográficas. La mía fue silenciosa, precisa y mucho más devastadora. Porque la bienvenida que preparé no era venganza, ni crueldad, ni ira. Era independencia documentada e indiscutible.